Hola, buenas tardes, yo soy Alciri y hoy les voy a hablar acerca de 7 procesos históricos muy importantes que sucedieron alrededor del siglo XX y que yo encuentro que hasta día de hoy siguen afectando. Bueno, empecemos, eh, les voy a contar cuáles son. Crisis de 1929, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Estado del Bienestar, Perestroika, la globalización y el neoliberalismo. Bueno, empecemos con la crisis de 1929. Para esto debemos de comprender que hubo dos etapas importantes. 1919 fue la reconstrucción económica. ¿Por qué reconstrucción económica? Porque tras de la Primera Guerra Mundial no había dejado nada bueno. Básicamente la economía estaba por los suelos y lo que los países buscaban era reconstruirse económicamente. Después de esto podemos encontrar también que Estados Unidos surge como primera potencia mundial. Este punto es muy importante porque 10 años después sucede la crisis en Wall Street, específicamente en Nueva York. Se le conoció también como Jueves Negro, la Gran Depresión o simplemente crisis de 1929, el nombre que ustedes quieran. Pero bueno, eh, la bolsa de valores cayó totalmente y hubo una crisis enorme. Pero ¿por qué pasó esto? Hay varias causas importantes aquí. La primera que yo podré encontrar fue la sobreproducción, que se comenzó a producir más de lo que el mercado podía consumir. ¿Y qué pasó con todo esto? Que al quedarse rezagados ciertos productos o ciertas cosas se marcaban como pérdida total. Entonces, también podemos encontrar los pagos y compras a plazos. ¿Por qué? Porque pues decía, oye, yo te vendo, pero sígueme comprando. Y para hacerlo más amigable te dijo que a plazos, ¿va? Y entonces pues lo que pasaba con esto era que la gente pues se confiaba y se empezó a endeudar. Pero también debemos de comprender que no solamente la gente compraba, no sé, electrodomésticos, casas, coches, lo que una persona de 1900 se compraría, sino que empezaron a comprar acciones, porque estas subían y te bonificaban el dinero de una forma más inmediata. Entonces era una forma fácil y legal pues de ganar dinero fácil. Entonces pues a la gente le agradaba mucho este modelo. Pero ¿qué fue lo que pasó posteriormente? Que las acciones empezaron a devaluar, porque era casi como en el tianguis, de que te doy 3 por 50, 3 kilos por 50, y pues así no era funcional. Hubo una persona que dijo que este modelo económico era como una burbuja y que posteriormente esto iba a estallar. Lo tacharon de loco, pero después también podemos encontrar que, bueno, les digo que todo esto de las acciones eh, provocó un pánico bancario, se desplomó la bolsa. Y entonces, pues las consecuencias es de que muchas empresas y bancos quebraron hasta el punto de que tener de cerrar. Esto podemos encontrarlo en América y Europa capitalista. Les digo que Estados Unidos estaba surgiendo como primera potencia mundial, entonces pues bueno, ya sabemos lo que es el eurocentrismo, entonces estaban así. Después quiebre de empresas e industrias porque justamente no tenían como, la gente no tenía como devolver el dinero, porque incluso muchos se endeudaban pidiendo dinero, pidiendo créditos para comprar sobre todo acciones. Entonces pues tuvieron que cerrar, y al cerrar, ¿qué pasó? Que se desplomó la tasa de desempleo, la gente quedó desempleada. Podemos tomar de ejemplo como la pandemia de 2020, tal vez no a esa magnitud, como en la crisis de 1929, pero básicamente para comprender más o menos cómo fue algo así. Eh, ¿Qué provocó que la gente no tuviera dinero? El endeudamiento. Posteriormente podemos encontrar la pobreza y el hambre. Y esto debemos de comprender que no solamente fue mmm, algo político y económico, sino que también fue social. ¿Y qué es lo que ocasionó? Que fortaleció al socialismo, al comunismo, y le dio para atrás al liberalismo. La gente dejó de confiar en el liberalismo y le dio más fuerza a los regímenes totalitarios. Pues en Europa y Asia, por eso en 1930 se le conoce como la época de los regímenes totalitarios o el totalitarismo. En Italia es el fascismo, en Japón el militarismo.
En Alemania claramente fue el nazismo y en España fue el falangismo. Después de esto, ¿qué podemos encontrar? Bueno, después de esto podemos encontrar que tras surgir estos regímenes totalitarios, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a proseguir con eso, que fue un nacionalismo extremista alemán porque perdieron parte de su territorio y su dinero. Iba a los países ganadores de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué provocaba? Que todo su dinero se iba para ellos, que no se podían recuperar económicamente. Entonces empezó como un resentimiento interno alemán que empezó como a alterar la química del cerebro de la gente. ¿Y qué pasó? Pues que surgió un líder con ideas totalitarias, extremistas, un líder con ideas muy extremistas y empezó a proponerle a su pueblo pues sus ideas. Y pues básicamente esto era expandirse, recuperarse, y empezó Alemania empezó a demandar a los demás países y los demás países empezaron a ceder por miedo de tener nuevamente una crisis, una guerra como la Primera Guerra Mundial, y empezaron a ceder y le empezaron a decir a Alemania, órale va, te doy esto, te doy esto, te doy lo que tú pides. Pero ¿qué pasó de esto? Que le cedían tanto a Alemania que Alemania cada vez se hacía más poderoso, y no solamente políticamente, sino que militarmente también. Y entonces, después de esto, lo que detonó la Segunda Guerra Mundial, así fue como empezó, lo que detonó la Segunda Guerra Mundial fue que Alemania decide invadir Polonia, y entonces Inglaterra o los ingleses y Francia le dicen, oye no, esto no era en nuestro tratado y te declaró la guerra. Y oficialmente ahí es donde encontramos la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora después de esto siguió otra guerra. Y esta guerra fue la Guerra Fría, que fue un conflicto político, ideológico y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que imagínense que fue básicamente perros contra gatos, comunismo versus capitalismo. El capitalismo era de parte de Estados Unidos y el comunismo de parte de la URSS. Entonces, pues esto fue una carrera, también tuvo que ver. Bueno, un punto importante es que no fue un enfrentamiento directo, sino era como una rivalidad. Eh, bueno, fue una carrera entre armamentos, entre armas y también espacial, porque la Unión Soviética decía, oye, Estados Unidos no llegó primero a la Luna, y Estados Unidos decía, sí, sí llegamos primero, de hecho hasta mandamos un perro. También esto podemos encontrar puntos importantes, la formación de bloques, la OTAN y el Pacto de Varsovia, y también conflictos indirectos. Podemos encontrar a Corea y a Vietnam, por ejemplo. Y después de esto surge un modelo de organización que se le conoce como Estado del Bienestar. Es un modelo de organización estatal que busca garantizar el bienestar social. Surgió justamente tras la Segunda Guerra Mundial y era básicamente proporcionar servicios de salud, educación, pensiones, pues todo eso. Y también tenía como objetivo reducir las desigualdades sociales. Y bueno, esto tuvo que ver una fuerte intervención en el estado de la economía. Yo tomo como por ejemplo la 4T que vivimos hoy en día en México. Creo que es un buen modelo, vaya, con ciertas fallas yo encuentro, pero bien ejecutado queda bien. Sin embargo, en mi entorno, desde mi perspectiva, la 4T no ejecuta bien este modelo porque no da abasto a todos los que somos en la ciudad. Entonces, reflexionando un poco sobre este tema, bueno, vaya, sí me hizo pues concientizar un poco más.